Entonces vamos a estudiar hoy el tema del reino de los cielos. Vamos a leer donde dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Perfecto. La enseñanza nos dice que vamos a buscar un reino específico, un reino. En la tierra tenemos muchos reinos. Si a nosotros nos dicen que busquemos los reinos de Europa, vamos a encontrar entonces, por ejemplo, ¿qué reinos? Inglaterra, Suecia, España, ¿cierto? Y entonces si yo voy a esos reinos, a cualquiera de esos reinos que yo vaya, voy a vivir de acuerdo a la justicia de ellos. Y las cosas que me van a ser añadidas es de acuerdo a la justicia de esos reinos. En otras partes, si me vengo al gobierno de los Estados Unidos de América, yo me tengo que basar en la justicia de este país. Lo que yo recibo es añadidura de estar viviendo aquí, de haber estado o de estar en este reino, ¿sí? Entonces yo no puedo estar esperando la justicia de este reino de los Estados Unidos que me la apliquen en un país diferente. Se me va a ser añadido según la justicia del reino que yo haya encontrado. A mí se me está diciendo, busca primero un reino específico, el reino de los cielos. Si yo lo busco, ¿qué quiere decir? Que la idea de buscarlo es encontrarlo. Si yo lo encuentro, ¿para qué lo encuentro? O sea, que existe. ¿Cierto? Si me ordenan que lo busque porque existe. Entonces, si existe y me ordenan que lo busque, ¿para qué lo voy a buscar? Lo busco para entrar en él. Si no, ¿para qué lo voy a buscar? O sea, que no me voy a dar el gusto de decir, ya lo encontré, hasta luego. Si lo busqué es para algo. Entonces dice que voy a buscar de ese reino de los cielos y luego haberlo encontrado, se supone que entro. Y al estar dentro, voy a vivir según su justicia, no según la justicia de otro reino o de la tierra. Entonces, si ya yo voy a estar sujeto a su justicia, lo que se me va a añadir es por estar dentro de ese reino, no por estar fuera. Entonces no puedo estar combinando, buscar el reino de los cielos y su justicia para que se me añade cosas para estar fuera de ese reino. No creo que sea así. No creo. Entonces, ¿qué es lo que se me va a añadir? Lo que procede de la justicia de ese reino. ¿Y cómo hago yo para entrar a ese reino? Para buscarlo necesitaría, primero que todo, otra situación que está en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, ahí está la condición. Ya lo busqué, pero no lo puedo ver. ¿Por qué no puedo ver el reino de los cielos? No lo puedo ver. Por mucho que lo busque, no lo voy a ver. A ver. ¿Qué quiere decir? Que para yo ver el reino de los cielos tengo que estar adentro. Porque ningún reino lo voy a ver yo desde afuera, desde las fronteras. Y yo para ver el reino de los cielos, ¿qué quiere decir? Que el que ve se va enterando de todo lo que hay adentro. Va viendo lo que tiene ese reino, va conociendo su justicia. Y de esa justicia se me va a añadir. ¿Para qué? ¿Para qué se me va a añadir? Para que yo disfrute o viva una vida eterna con base en ese reino que se supone que ahí se vive eternamente. ¿Qué significa nacer de nuevo? Ahí está la pregunta de Nicodemos, ¿cómo? Otra vez, y le dijo Jesús, hombre, siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes qué es eso? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa iniciar como nueva criatura, porque ya no puedo nacer de nuevo siendo la misma criatura. No estamos hablando de la reencarnación del Oriente. Entonces se me exige, tienes que nacer de nuevo. ¿Y yo cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo? Entonces hay unos pasos para que yo logre esa condición según las instrucciones que vienen del reino de los cielos. Son ellos los que me dicen que yo tengo que hacer ciertas cosas que ellos las tienen en cuenta en dos sentidos. El famoso bautizo, ¿cierto? ¿Dónde se practicó ese bautizo? En los días de Israel, en Judea. ¿Quién trajo ese ritual a la tierra de Judea? Un personaje llamado Juan.
que hoy conocemos nosotros como Juan el Bautista. Su nombre en hebreo es Yohanan. Él es el iniciador y está advirtiendo que él hace una parte con base en que detrás viene una persona que va a hacer lo que le corresponde. Y al mismo tiempo en el contexto bíblico entendemos que eso que se haga es tenido en cuenta como si nosotros pasamos por la cruz, como aquel que pasó por la cruz por pagar nuestros pecados. Entonces ya tiene doble significado ese ritual de nacer de nuevo. ¿Cómo nazco yo de nuevo? ¿Desde qué punto voy a nacer de nuevo? Se trata de ir a la conciencia de la persona, no ir a la religiosidad. La conciencia que le dice que por algo de ese reino, de su justicia, sale una orden que ellos tienen en cuenta que si nosotros la hacemos como la hizo Jesús, ellos van a empezar a darnos a nosotros una guía, unas instrucciones, unas enseñanzas, con base en qué, en que conozcamos la situación en la cual realmente estamos en este reino que no es de los cielos, es el reino de Satán, y hacia dónde nosotros vamos a ir, que es a experimentar un día el reino de los cielos. Entonces se nos está diciendo en ese ritual que salgamos de la orilla, que significa el mundo, donde todos nos están viendo, ¿sí? Nosotros mismos, sin que nos empujen, damos el paso adelante y entramos a las aguas. Las aguas sabemos por Apocalipsis que significan pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas que están testigos de nuestra decisión, y nosotros pasamos adelante y vamos al frente de aquella persona que hace de bautizador. ¿Qué quiere decir? Que me va a matar, me va a crucificar. En el momento en que Él me hunde en las aguas, se me tiene en cuenta allá arriba como si yo estuviera siendo crucificado. O sea que al estar crucificado, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo que Jesús hizo algún día. Morir en la cruz, ¿por qué? Por nuestros pecados. Ese personaje decía, yo lo estoy haciendo esto para que ustedes cambien de actitud. O sea, se arrepientan ¿de qué? De todas las transgresiones. ¿Cierto? La persona lo hacía, esos judíos, confesando sus transgresiones. En griego se dice pecados. ¿En el nombre de quién? De Yeshua, quien conocemos como Jesús, ¿cierto? ¿Y qué esperaban ellos? Lo que decía el bautizador, que detrás venía la persona que los iba a hacer de nuevo, nacer de nuevo, en fuego, ¿no es cierto? O sea, a conciencia, los iba a concientizar de qué se trataba realmente todo esto, que no nos está llevando y ni nos debe llevar a nosotros a ninguna religión, sino a una conciencia de que algo está pasando en el mundo que estamos viviendo, que al dejar las cosas que son válidas en este mundo y tomar las del reino de los cielos, solamente así nosotros podemos verlo. Solamente. ¿Qué quiere decir? Que esas son las condiciones que ellos ponen. Para ellos es importante. Por ello, cuando vino Jesús donde Juan el Bautista, pues le increpó quién debía bautizar a quién. Y Jesús por eso le contestó, deja que cumplamos con toda justicia. O sea, lo que yo hago lo tienen que hacer los demás, porque es la única manera, ¿cierto?, en que ustedes pueden entrar a ese reino de los cielos. Entonces nosotros sí, vamos a suponer que entramos al reino de los cielos. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Habiendo muerto a nuestro pasado, ¿sí?, que estamos de por sí ya muertos en nuestros delitos, en todo lo que era el pecado, ¿cierto? O sea que al morir al pecado, estamos muriendo dos veces. Venimos de muertos que estábamos en el pecado y morimos al pecado. Ya estábamos muertos por estar en el pecado y somos otra vez muertos para morir al pecado. Cuando nosotros salimos del agua, para ellos, quienes ponen las condiciones, lo tienen en cuenta que la primera bocanada que nosotros tomamos de aire es el Espíritu Santo. De ahí en adelante, para ellos, entre ellos, se sobreentiende que ese Espíritu Santo ahora se va a encargar de nosotros para engendrarnos, para formarnos como hijos de Dios, para llevarnos un día a formar parte de las familias que son hijos de Dios.
¿sí? Entonces viene una formación. ¿Esa formación se basa en qué? En que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, no a una parte de la verdad, sino a toda la verdad. Pero para guiarnos a toda la verdad, necesita engendrarnos, ¿sí? Escondernos en ese engendramiento para el día en que se manifieste Jesús, nosotros seamos también manifestados en su misma gloria, ¿no es cierto? Entonces empezamos un entrenamiento que el Espíritu Santo hace a través de nuestras vidas. Ese entrenamiento se supone que tiene frutos. El fruto es visualizar las cosas, que es lo que llamamos en griego fe. Hay que visualizar todo esto, hay que visualizar el plan de Dios, hay que visualizar el plan, cómo Dios nos introduce en él. Dice Juan 1 que hay una sola manera de entrar en el redil, por la puerta, siendo la puerta Jesús. Sí acceden a ese redil otros por otras partes, si él los considera salteadores. Obviamente van a tomar información, ¿cierto? Pero como entraron por otra parte, Jesús no les entrega ovejas. Si entran por la puerta, Jesús les entrega ovejas. Una vez que las ovejas han recibido la información, salen con quien han de pastorearlas y le oyen la voz y le escuchan la voz, ¿sí me entiende? O sea, los otros que han entrado por otras partes obviamente se van a enterar, van a conocer, ¿sí? Pero no son de Jesús, ¿ya? Ahora, el hecho de salvarse, ¿es salvarse de qué? Lo primero que uno tiene que entender es que yo debo salvar mi espíritu. ¿Cómo salvo yo mi espíritu? Yo sé que estoy salvando mi espíritu si el Espíritu de Dios está en relación con mi espíritu. Yo soy tridimensional. Primeramente soy espíritu porque procedo del Espíritu de Dios. Segundo, tengo un alma, un diseño. Yo cómo sé cómo es el Espíritu de Dios con mi espíritu relacionado. Si no conozco mi diseño, se me ha diseñado, yo quiero conocer mi diseño, ahí está el cuerpo, ¿cierto? Entonces ya por el cuerpo sé dónde estoy, porque mi cuerpo no se me puede dar si no es en la dimensión para la cual yo he sido creado. Entonces ya mi cuerpo está en la dimensión que le compete, o sea que yo miro alrededor y conozco mi dimensión, conozco mi hábitat, ya sé para qué he sido diseñado. Mi alma ha sido diseñada para que me beneficie de toda la creación, para que toda la creación yo la pueda disfrutar eternamente, ¿cierto? Entonces quiere decir que mi cuerpo ha sido diseñado para que yo viva eternamente. Si no es así, entonces no tendría sentido el diseño, o sea, mi alma que viene de un espíritu que es el de Dios, que es eterno. Lo que pasa es que como nosotros venimos del problema de la rebelión de Satanás, todo eso Satán lo distorsionó. No estamos nuestros espíritus conectados con el Espíritu de Dios, porque Satán cortó esa relación y él es el que nos ha metido una información que cada día más distorsionó todo, al punto de que nosotros estamos viviendo sin saberlo en otro reino, que es en el reino de Satanás. Para yo poder ingresar al reino que me corresponde, o sea, el reino de los cielos, yo tengo que renunciar al reino de Satanás, pero tengo que hacerlo de manera pública, tengo que hacerlo a conciencia. No puedo hacerlo porque me empujen, no puedo hacerlo porque me metan en una religión, no puedo hacerlo porque me estén presionando, no puedo hacerlo porque me estén obligando. Yo tengo que hacerlo a conciencia, esa es mi libertad. Jesús me trae una libertad que a conciencia yo decida. Esa es la gracia que viene con Jesús, y con Jesús viene la gracia y la verdad, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar de su plenitud. ¿Qué tomo de su plenitud? De su gracia y de su verdad. Con base en su gracia y en su libertad, yo voy a decidir, porque estoy entendiendo de qué se trata. Aquí no me están invitando a formar parte de ninguna religión. Aquí me están invitando a formar parte de un reino que si yo quiero regresar a él, tengo que regresar solamente si estoy identificado conmigo mismo como un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces tengo que renunciar a un mundo, a un reinado que no está afín al reino de los cielos. Tengo que renunciar a él. Para ello, pues tengo que nacer de nuevo para ese reino.
Ahora, el asunto que como ya he nacido, de todas maneras soy una persona, mi cuerpo se va deteriorando y algún día va a una dimensión, mi espíritu y mi alma, que no le corresponde. Y el cuerpo queda en una situación en la cual tampoco corresponde según el alma para lo cual yo fui creado. Entonces, para yo entrar a ese reino, no hay otra manera que es por medio de la adopción, ¿sí? Por medio de la adopción. Se me adopta tal cual como vengo, en ese sentido se me adopta para tener los mismos derechos de los hijos de Dios. En esa adopción se me va a mí visualizando, concientizando realmente de qué debo dejar y por qué lo debo dejar. Y se me concientiza hacia dónde voy y qué es lo que me espera ahí, qué es lo que yo tengo que ver. Entonces viene el maestro llamado Jesús y a través de sus años que hizo ministerio, Él me va mostrando la situación en la cual está el mundo, enfermo, confuso, en una ignorancia ni la tremenda, ¿no es cierto? Y me va mostrando que esas enfermedades, si estoy en el reino de los cielos, allá no las voy a experimentar. Me está mostrando que esa ignorancia en el reino de los cielos no va a existir. O sea, todo su ministerio me está mostrando cómo realmente es en el reino de los cielos, qué me espera en el reino de los cielos. Es claro el mensaje, el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús. Si yo sigo a Jesús, llego al reino de los cielos. Si yo llego al reino de los cielos, pues obviamente llego al Padre. O sea que la única manera que yo llego al Padre, o la única manera que yo llego al reino de los cielos es por medio de Jesús. Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad y Él es en sí mismo la vida eterna. Entonces yo soy el que decido, ¿no es cierto? Para ello tengo que renunciar a un mundo porque no puedo estar en dos mundos, ¿cierto? Cuando ambos mundos tienen su propio rey, entonces no puedo servir a los reyes. O yo sirvo a Dios o yo sirvo a las riquezas. El principio básico es orarle a mi comandante, a quien todo se le delegó, a quien toda potestad se le dio, ¿cierto? ¿Quién es mi jefe? Por decir así, ¿quién es mi esposo? Entonces, en principio yo debo estar en contacto con el esposo, ¿sí? Porque con él estamos trabajando conjuntamente lo que haya que hacerse en la tierra mientras él no está. Pero al hijo le complace que nosotros seamos conscientes que si hay alguien a quien le molesta que yo acceda a charlar y conversar sin ningún tipo de preámbulo es al Padre. Entonces el Hijo se complace muchísimo en que nosotros tengamos primero que todo al Padre, ¿sí? Y que al Padre le pidamos en su nombre. ¿Qué quiere decir con eso? Que en ese sentido de mi humildad, Jesús me presenta al Padre para que yo directamente hable al Padre, como Padre, no como Dios, siendo Dios. Yo le hablo al Padre, ¿cierto? Entonces es lo que le complace a Jesús, el poder vernos delante del Padre hablándole a Él, y que al Padre le pidamos en su nombre. Esa es la complacencia de Jesús. De hecho, yo puedo hablar con el Padre y con Jesús, sabiendo que lo que le hable a Jesús, el Padre lo sabe, y lo que le hable al Padre, Jesús lo sabe. Pero el asunto, vuelvo y lo repito, le complace a Jesús decirme, háblale al Padre, relaciónate con tu Padre, ¿sí? Ese es el orden, si es que hay un orden, en ese sentido, ¿sí? Entonces yo igual le puedo hablar al uno como le puedo hablar al otro, porque al fin y al cabo el uno está a la diestra del otro. Pero por esa satisfacción se me da a mí ese honor de venir al Padre directamente y poder conversar con mi papá, ¿sí? Y saber que al lado de él está mi hermano mayor. Pero igual el uno se entera de las cosas o el otro, porque Jesús no hace algo diferente de lo que el Padre le dice. Esa ha sido la característica siempre de Jesús, hacer lo que el Padre le dice que haga. ¿Y cuál es la satisfacción del Hijo? Hacer lo que el Padre le dice. Eso lo hace Jesús para enseñarnos a nosotros también que nosotros debemos
hacer lo que el Padre nos dice. Por eso se habla de la voluntad de Dios. Dice, vosotros, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entran en ese reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Entonces, si yo quiero entrar en ese reino de los cielos, yo tengo que hacer la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Jesús me la muestra. Jesús mismo hizo la voluntad del Padre, ¿sí? Si Jesús no hubiera hecho la voluntad del Padre, ¿sí?, entonces no se hubiera logrado que yo en este momento pueda hacer la voluntad de Dios según los parámetros que dejó Jesús. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre. Es más, si nosotros ahora la hacemos y logramos hacerla, estando en la situación en la que estamos, solo porque hemos sido conscientes y somos conscientes de eso, ¿cómo no vamos a hacerla mejor el día que ya estemos en el reino de los cielos? Si ahora podemos hacerlo, ¿cómo mejor no lo vamos a hacer el día que estemos en el reino de los cielos? O sea, todo esto es un entrenamiento, sacarnos de la ignorancia, arma predilecta de Satán, mostrándonos la verdad, la luz, ¿cierto? Siendo a otros la verdad, la luz. O sea, todo esto es un engranaje en el cual nosotros tenemos que ser conscientes de que esto no es ninguna religión. Esto es una realidad tal cual que nosotros si la asumimos sin religiosidad, sin misticismo, vamos a estar claros en saber que Jesús no se dio en la cruz por una religión, ¿cierto? Que ninguno de los personajes bíblicos han estado obedeciendo algún tipo de religión. Simplemente han venido a formar parte con sus vidas de un plan de Dios. Y ese plan de Dios, ¿a dónde tiene que terminar? Ese plan de Dios tiene que terminar el día en que Satán se ha sacado totalmente del escenario, ¿sí? Los que lo siguen a él también tienen que terminar siendo neutralizados y ya podamos acceder con nuestra morada a la tierra al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que para eso, si hemos nacido de nuevo, ahí lo dice bien Colosenses 3, 1, 3, ¿qué dice? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ok, entonces hay ya una condición. Si yo he nacido de nuevo, significa que yo he resucitado. ¿Qué quiere decir? He vuelto a vivir. Resucitar es volver a vivir. Y vivir se habla en términos de eternidad. Y cuando se habla de vivir en términos de eternidad con Dios, quiere decir que yo voy a disponer de la creación, voy a disfrutarla. Y mi disfrute es poderle demostrar a mi Padre cuán feliz estoy de lo que Él me ha dado y cuán feliz es Dios viéndome disfrutar de esa creación que Él ha puesto a mi disposición. Y eso lo ha hecho conmigo en igual de justicia con todos. Entonces, ¿qué es lo que a mí se me añade de la justicia del reino de los cielos? ¿Qué es lo que se me añade de esa justicia? La justicia ya inicia con el amor. ¿Qué es lo primero que a mí se me va a añadir de allá? Añadir. Se me añade como criatura nueva que soy. No se le añade a una criatura que no haya nacido de nuevo. A mí se me va a añadir porque ya estoy en el planteamiento de ¿qué? De que soy una nueva criatura. Como soy una nueva criatura, se me añade lo primero que existe en la justicia de Dios, que es el amor. Si no hay amor de parte de allá, entonces ya el resto no me sirve de nada. En la tierra, en el reino de Satán, lo que menos se me va a añadir a mí es amor. Se me va a añadir es lo contrario, odio, confusión, ¿cierto? Desestabilidad, envejecimiento, muerte. Pero si yo nazco de nuevo, lo primero que se me añade por estar dentro del reino de los cielos es el amor de Dios. Una vez que ya está el amor de Dios y ya yo cuento con la gracia y la verdad que me ha traído Jesucristo, ¿qué
puedo yo más esperar? Yo voy a esperar entonces que mientras yo estoy en este mundo, que no voy a ir detrás de sus riquezas, no se está refiriendo a las comodidades que pueda tener o no pueda tener, que pueda administrar o no pueda administrar, según donde viva, sino que se está hablando de las riquezas que ofrece el mundo de Satán. ¿Qué riquezas ofrece? La codicia, la envidia, ¿cierto? Esas son sus riquezas, las mismas que le ofreció a Jesús si lo adoraba. Si me adoras, yo te doy las riquezas, o sea, estos mundos. ¿A quién le interesa eso realmente? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que administrar mundos si en el reino de los cielos no se trata de eso? Ya en el reino de los cielos está establecido todo un organigrama. Hay reyes, hay príncipes, ¿sí? Hay autoridades, hay familias. En cambio, Satán me está ofreciendo algo que está fuera de ese contexto y que no es eterno. Y aparte de eso, todo lo que él ofrece es bueno para unos y malo para otros. En cambio, en el reino de los cielos, a mí me están ofreciendo es vivir lo que ya está en el reino de los cielos. Se me está invitando a vivir como ya en el reino de los cielos siempre han vivido, y que es eterno. ¿Basado en qué? En el amor. Basado, aparte ya del amor, ¿no es cierto? Ya viene un estilo de vida muy diferente. Según ese estilo de vida, yo aquí debo participarlo a los demás. Yo no puedo estar aquí entre dos aguas. De una misma fuente no puede salir agua fría y agua caliente. Una sola fuente, de mí tiene que salir lo que del reino de los cielos recibo. Entonces, si yo del reino de los cielos, ¿qué recibo? Amor, eso es lo que yo tengo que dar. Ahora, lo que pasa es que ese amor se traduce en el reino del mundo en algo totalmente diferente a un evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque lo que yo traigo con ese amor del reino de los cielos es la consideración que yo tengo que tener con las personas que siguen estando en el mundo muertas dentro de la confusión y los delitos como yo estuve antes. O sea que yo tengo que traer del amor de Dios, que es lo que me está alimentando, que es lo que se me ha añadido, yo tengo que traérselo a la gente que está en el mundo como yo estaba antes y sacarlos a esos muertos de esa situación, ¿cierto? Y resucitarlos. O sea que del reino de los cielos que he traído amor, y ese amor de Dios, ¿qué hace de mí? Ser una luz, una guía. Yo tengo que regresar, por decir así, al mundo de Satán, no ser parte de ese mundo, aunque esté en ese mundo, para ser guía a aquellos que están como yo estuve. Y que ellos vean en mí que sí es posible ir a ese reino de los cielos, porque me están viendo a mí en la misma situación de ellos todavía. Me da gripa como ellos. Me estoy envejeciendo el cuerpo como ellos. Por lo tanto le digo, es posible ir al reino de los cielos, es posible buscarlo y verlo, ¿cierto? Es posible recibir lo que yo he recibido. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí igual que ustedes en ese sentido, ¿cierto? O sea que ustedes pueden acceder a donde yo he accedido, así como yo lo he logrado. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de hacer lo que Jesús dijo: resuciten muertos. Pero están muertos en el sentido de ¿qué? Porque le hace falta información espiritual. Resucítenlos, ¿no dice? Ese es nuestro papel, ser la luz, esa que Jesús nos delegó. Siendo Jesús la luz, Él nos delegó a nosotros ser la luz en este mundo. O sea, guía a las personas, ayúdelas, asesórelos. Como dice Mateo 25:31, tenemos que vestir al que está desnudo, tenemos que darles agua, al que está sediento, tenemos que darle comida, en el sentido todo espiritual, al que está hambriento, tenemos que visitar a los que están presos por la ignorancia de Satán. Tenemos que hacer todas esas cosas que vienen traducidas del amor. Si no tenemos amor por el prójimo, ¿cómo podemos creer que vamos a ser galardonados el día de mañana cuando estemos en las bodas del Cordero? A las bodas del Cordero no va sino aquel que va a ser galardonado. Ahora, viene nuestra situación aquí en la tierra.
¿cuáles son nuestras prioridades en la tierra? Si mis prioridades en la tierra son relacionadas con las riquezas del mundo, en realidad ya yo estoy en el mundo y formo parte del mundo. Tienen que estar directamente relacionadas con las cosas del reino de los cielos, no con las riquezas del mundo. Entonces yo tengo que ubicarme a la hora del té, a dónde yo tengo que llegar. Yo tengo que entender que tengo que llegar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos, como le decía en la Biblia, que el padre de Abraham, de Isaac y Jacob es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a mí me han resucitado desde el punto de vista espiritual, si yo busco las cosas de arriba, si yo pongo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, va a llegar un momento en que yo voy a ser también redimido. ¿Qué quiere decir redimido? Que voy a volver a estar en la situación como inicialmente siempre tuve que haber estado, como hijo de Dios, vivir eternamente participando de la creación. O sea que por mucho que yo me resista, si es que así lo hiciera, a estar buscando las cosas del mundo, pues de todas maneras nada del mundo me voy a llevar así muera, o nada del mundo me voy a llevar así viniera Jesús mañana. Pero las cosas del mundo, hay algunas que yo necesito para sobrevivir en ese mundo, ¿cierto? Sin ponerle amor a las cosas del mundo. El dinero es necesario, pero no es mi meta. No es a quien yo voy a poner mi amor. Ya yo recibo el amor de Dios, pero Él no me ha dado el amor Dios, su amor, para que yo lo ponga en el dinero. No, porque Dios no necesita el dinero, Él necesita darme de su amor para que yo viva en su amor, obviamente, ¿no es cierto? Pero como Él sabe que estoy en un mundo donde es necesario el factor dinero, pues, ¿por qué me ha de faltar? ¿Por qué me ha de faltar? No tiene sentido, ¿cierto? Pero no le voy a poner mi amor al dinero. Lo mismo, ¿qué son riquezas? ¿Qué es ser riqueza? Si ya yo soy rico como coheredero con Jesús del reino de los cielos, ¿yo por qué voy a buscar las riquezas que están en manos de Satanás que pertenecen al reino de los cielos? Aquellas que son riquezas afines al reino de los cielos, no las riquezas de Satán, ¿sí? Que están untadas de la codicia, de la envidia, del poder humano, no esas, ¿no es cierto? Ahora, yo estoy plenamente seguro que en el reino de los cielos no se necesita tarjeta de crédito, ni se necesita oro, ni plata, ni nada de esas cosas, ¿no es cierto? No se va a necesitar. Sí lo necesitamos en la tierra, pero no le voy a poner mi visión, fe, no le voy a poner todos los argumentos de Satán a mi vida cuando yo estoy perteneciendo al reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que entender que si necesito dinero mientras esté en el mundo, no siendo parte del mundo, pues sería extraño que le faltara a uno. Es que allá, ¿cómo puede uno desligarse de las raíces de las cuales vino? ¿Cuáles? De todas maneras, las raíces son raíces. Cuando uno nace de nuevo, de las raíces que trae, que no hagan la voluntad de Dios, o sea, desde el punto de vista espiritual, ya no son familia. No son familia. Entonces, yo voy a estar en la familia cuando la familia hace la voluntad de Dios. Los que son de mi familia, que no hacen la voluntad de Dios, pues siguen siendo de la familia, pero ellos van a tener que estar aparte del reino de los cielos, porque yo no voy a negar que son familia. No hay manera de negarlo. No, son mismos los amigos. No hay manera de negarlo, pero si no hacen la voluntad de Dios, no van a estar en el mismo, no pueden estar donde yo estoy. No pueden. ¿Ah? Como el día de mañana no pueden estar. Muerto espiritualmente. Sí, Mencionando al principio. Si está muerto espiritualmente, los muertos que entierran a sus muertos, ¿sí? O sea, ¿quién es un amigo mío si no hace la voluntad de Dios? Ya no es amigo mío. Jesús mismo lo dijo, ya yo no los voy a llamar a ustedes siervos, sino amigos, porque el amigo sabe lo que hace su amigo. O sea, quienes eran mis amigos, estando todos en el mundo, que no era el reino de los cielos, ya no pueden ser amigos míos si yo estoy en el reino de los cielos, porque qué amistad puede haber entre
No puede haber amistad. ¿Qué es amistad? Tener afinidades. Si las afinidades de ellos nos unían antes, y si hoy en día no nos unen, ya no son amigos. Hombre, nuestra posición en el mundo mientras viene Jesús o mientras nosotros nos morimos. En realidad siempre vamos a estar en un jueguito entre que nos gusta, obviamente, que nos va a gustar las cosas del mundo, y a veces con mucho disimulo y esto vamos a participar de las cosas del mundo diciéndonos que somos hijos de Dios. Entonces no podemos esperar que sucedan en nuestras vidas las cosas que esperamos del reino de los cielos cuando yo estoy en el mundo. No me las van a dar. El primer interesado en que yo tenga prosperidad para no servir al reino de los cielos es Satán. El primero. El primero que va a querer que tengámoslo todo, con tal de que ese extremo nos lleve a olvidarnos de lo que nosotros somos como hijos de Dios, va a ser Satán. Ese es el tropiezo. Entonces nosotros tenemos que poner prioridades en nuestra vida. ¿Qué es realmente seguir a Jesús? Si yo sigo a Jesús, no es Jesús quien me sigue a mí. Entonces, si yo estoy siguiendo a Jesús, muchos de mis deseos se van a perder porque yo estoy como un esclavo de Jesucristo, y como esclavo no tengo derechos propios porque estoy siguiéndolo. No es Jesús el que va a esperar por el uno y por el otro hasta que cada quien tenga sus antojos, para Jesús esperarse a que cada uno disfrute de sus antojos y luego Él continuar con la obra. Él está haciendo una obra. Si yo quiero formar parte de esa obra, yo tengo que dejar de mis cosas todo lo que estorbe para ese caminar. ¿Cuál es mi prioridad? Seguir a Jesús. Por eso se dice seguir a Jesús. Jesús dice: yo soy el camino. Pues si usted va a seguir por el camino que yo le digo, tiene que ser como yo le diga, pero no va a esperar que este camino yo lo arregle según los caprichos de cada quien. Es que no, entonces no, ni Él logra nada, ni nosotros logramos lo que Él debe lograr. Si Él es el camino. Ahora, si Él es la verdad, ¿yo por qué voy a estar con mis justificaciones tratando de opacar su verdad? No puedo. Yo tengo que conocer la verdad que Él me da. Con base en esa verdad que yo conozco, yo debo actuar y con más seguridad seguir a Jesús. Si Él me dice que Él es la vida eterna, ¿yo para qué estoy tratando de ganar mi vida en la tierra si la voy a perder allá? Más bien pierdo mi vida en la tierra con tal de ganar la que es eterna. Entonces todo esto es un componente de valores que uno tiene que saber realmente cómo son, ¿sí? Cómo son. Yo no sé si sucedería en mi vida. No digo que sea malo que una persona tenga su casa con piscina. Ojalá todos los tuvieran, sobre todo los cubanos en Cuba. Sobre todo todos los negritos en el África tuvieron cada uno casa con piscina. ¿Qué quiere cada uno en sus valores? Cada quien. Sí, qué lindo sería que se pudiera en el mundo de Satanás recibir las cosas que quizás las hay en el reino de los cielos. Pero si esas cosas que son del reino de los cielos las vamos a tener en el mundo de Satanás, estoy seguro que un domingo nadie se va a levantar para ir a un culto porque va a estar con su casa y su piscina y sus comodidades, y en esa casa, piscina y comodidades nos sorprendería que aparezca ciertas comodidades que me van a impedir a mí seguir a Jesús en lo que Jesús está haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles? Entonces por eso me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Ya? Entonces nosotros sí, nos es muy cómodo y necesitamos el Evangelio y la prosperidad. Lo necesitamos. Quienes no estamos siguiendo realmente a Jesús, necesitamos todo lo que ofrece un Evangelio diferente al que Jesús trajo. O sea, una buena noticia. Evangelio significa una buena noticia. Si la buena noticia que trajo Jesús es diferente de la buena noticia que nos dicen acerca de la prosperidad, una de las dos buenas noticias yo tengo que recibir. Pero la buena noticia de la prosperidad hace rato que Satán la trajo al mundo. Es más, Satán se basa de la buena noticia de la prosperidad. ¿Precisamente para qué? Para que nosotros no atendamos la buena noticia que trae Jesús, que el reino de los cielos se acercó. Entonces, ¿qué quiero yo? Las riquezas, como dijo Jesús, el orín y la polilla
van a acabar con ellas. Eso es lo que Satán quiere, opacar. ¿Sí? Entonces es muy fácil ser un predicador de prosperidad, de instigar a la gente a que tenga prosperidad, que se desborden en pedir en la prosperidad. Eso es muy fácil y mucha gente va a seguir un evangelio diferente, una buena noticia diferente a la que Jesús ofrece. Jesús ofrece la buena noticia que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ustedes quieren ir al reino de los cielos? Sí. ¿Ustedes creen que van a ir al reino de los cielos con toda la prosperidad que ofrece otra buena noticia que no tiene nada que ver con la que Jesús trae? ¿Será que al reino de los cielos nos vamos a ir con casa, piscina y todas las riquezas que ofrece el evangelio o la buena noticia de la prosperidad? Entonces, tenemos que ser claros, ¿cierto? Ahora, yo sé que el salto de la gente es decir, es que es pecado vivir bien. Hombre, yo le digo que es pecado. Más bien yo le digo que es pecado. Pecado es no saber qué significa la palabra pecado. Pecado es una palabra griega que significa transgresión. Entonces, dígame una cosa, ¿es transgresión, es transgredir vivir bien? Si lo que quiere Dios es que vivamos bien. ¿Pero bien en qué? ¿Bien en qué? Espiritualmente hablando. Y con base en vivir bien espiritualmente hablando, vamos a tener unas experiencias diferentes. ¿No es cierto? Pero si nosotros lo único que vamos a hacer en aceptar a Dios, en aceptar a Jesús, es procurar lo que nosotros consideramos que es vivir bien, ya nosotros tenemos que definir qué es bien para Dios y qué es bien para mí. ¿Cierto? Por eso Jesús dice, yo soy la verdad, venga a mí, yo le digo la verdad y usted ya, con base en conocer la verdad, usted mismo defina qué es bien y qué no es bien. ¿Cierto? Es obvio que yo quiero tener una buena casa, pero yo no sé si Dios quiere que yo tenga esa casa para Él mandarme a otro país a predicar. Entonces, ¿para qué tengo esa casa? ¿No es cierto? Para el diablo le queda más cómodo tenerme 40 años, 50 años, 60 años de mi vida en un solo lugar cuando Dios me necesita que yo ande por el mundo llevando el evangelio, por ejemplo. Entonces, ¿yo para qué quiero una casa propia que nunca voy a visitar si Jesús me ha puesto a caminar por el mundo a llevar el evangelio? Puede que a otro no lo use para eso, pero es que como los dones son diferentes para diferentes, no todo el mundo es apóstol, o sea, misionero. No todo el mundo es profeta, no todo el mundo. No todas las personas son maestros, no todos tienen los mismos dones. Pero cada quien según el Señor haya dispuesto, según a quien haya constituido, pues que se afine a lo que lo pusieron. Dice que todos tenemos que pertenecer a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a pedir la oreja lo mismo que la nariz lo mismo que un ojo y un ojo lo mismo que un pie? ¿Cierto? Entonces, si en el cuerpo de Cristo Jesús nos pone en un lugar indicado, tenemos que afinar nuestra vida a lo que Él nos ha puesto. ¿Sí? Si Jesús me pone una persona a vivir en una ciudad 10, 20, 30 años, pues es obvio que dentro de la ciudad le va a tener que cubrir con las cosas que necesita para que en esa ciudad disponga y haga las cosas mejor cada día. Pero si a otros los va a disponer para viajar, pues les va a poner todo a disposición para que puedan viajar, teniendo en cuenta que en cada cosa hay aventura y hay imprevistos. Pero una cosa es ser ojo y otra cosa es ser nariz, otra cosa es ser un dedo, una cosa. Entonces no podemos llevar una noticia diferente de la que trae esa, el reino de los cielos se ha acercado, no la podemos nosotros cambiar por otras buenas noticias que no tengan nada que ver con ella. ¿Sí? Si el Señor Jesús lo constituye a uno de maestro, pues haga de maestro en el espacio, en el lugar, como corresponda que Jesús le vaya diciendo. Pero yo no voy a anhelar hacerla a veces de apóstol, o sea, de misionero, si de misionero me corresponde estar viajando y yo para qué quiero una casa con piscina y un auto último modelo si al fin y al cabo lo tengo que dejar porque me voy para otra parte. Como absurdo. Lo primero que tenemos que ubicarnos es ¿qué somos nosotros dentro de un cuerpo, una organización de Cristo? ¿Qué oficio desempeñamos? Ahora, según el oficio que nosotros desempeñemos en ese cuerpo, pues pidamos y se nos dará. Pero a veces estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo para nuestros deleites y el que menos nos quiere hacer daño es Dios,
concediéndonos lo que no nos tiene que conceder, porque entonces sería Dios el culpable que nosotros nos desfacemos de la vida que Él quiere que nosotros llevemos conforme a cómo Jesús nos ha ubicado entre su organización. Es que si nosotros no pensamos que Jesús tiene una organización que llamamos el cuerpo de Cristo, ¿para qué decimos que seguimos a Jesucristo si no formamos parte en nada de su cuerpo? Si yo sé que soy un profesional y tengo que levantarme a las 3 de la mañana, siendo que me gusta dormir, pues para mí es sacrificio, ¿cierto? Pero ¿para qué entonces hago lo de levantarme a las 3 de la mañana? Pues no lo haga, simplemente no lo haga. ¿Pero por qué lo está haciendo? Porque Él dice, voy a madrugar porque quiero desarrollar tal cosa. Pero si no la quiere desarrollar, no haga ese sacrificio. Tenemos que entender que este personaje llamado Jesús, o Yeshua, o Jesús en griego, Él es cabeza de una congregación. Dice, Él es cabeza, en griego se dice eclesía, ¿sí? Él es cabeza de una iglesia. Si nosotros no entramos a formar parte de lo que es su organización, ¿qué entonces somos al lado de Él, con Él? ¿Qué somos? Mire que Él envía a sus mensajes, a sus enviados, en griego se dice apóstoles, y les da una consigna. Él les dijo, id y haced creyentes, o les dijo, id y haced discípulos. Si Él le dijo, id y haced discípulos, una vez que los haya hecho discípulos, significa que ellos ya conocen del Dios, del Padre, de una nación llamada Israel, porque quien les va a presentar también es a un personaje que es precisamente el ungido de esa nación llamada Israel. Y tiene que haberles hablado muchísimo de ese viento sagrado, o llámese como hoy lo conocemos, del Espíritu Santo, para que luego ellos puedan iniciar una vida de nuevo, nacer de nuevo, sino nada. Pero eso es para la gente de las naciones. Si ustedes observan en la vida de los judíos, no pasó lo mismo. El bautismo no fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta es de que las naciones que acepten lo que se les enseña de parte de ese Dios, de parte de ese Hijo llamado Jesús como se les presenta, de parte del Espíritu Santo, ¿sí?, es para que formen parte de la congregación de Jesús, del cuerpo. Si no es para eso, ¿para qué entonces han nacido de nuevo? Que es el bautizo. ¿Sí? Entonces, si a las personas las vamos a llevar desde un punto de vista simplemente religioso, todo lo que hagamos queda en nombres sin efecto. Hagan discípulos. ¿Qué es hacer discípulo? ¿Qué quiere decir discipulado? De disciplina, de conocer las cosas en su método, sino que es un discípulo. Alguien se presenta a un entrenador y dice, yo quiero que usted me haga boxeador, yo soy su discípulo. Ah, bueno, el instructor pone las normas, inclusive a qué hora se va a levantar la persona, cuánto tiempo de ejercicios va a hacer, qué va a comer, qué no va a comer, todo un sistema de vida de acuerdo a un discipulado para llevarlo a un entrenamiento a ser ¿qué? Boxeador con una meta, quiere ganar. Si uno se mete en una universidad, uno es discípulo de la universidad, no va a ponerle condiciones a la universidad. Entonces hay que sujetarse a esas normas, si no, no hay discipulado, ¿sí? Entonces nosotros, si vamos a ser discipulados, si vamos a ser discípulos, como dijo Jesús, hacer discípulos en las naciones, ¿qué quiere decir? Es para que conozcan de este Dios con base en que hay muchos dioses. Que conozcan del Hijo de Dios con base en que hay muchos señores. Que conozcan de un espíritu que es santo, cara a que hay un espíritu por ahí que no es santo. ¿Sí? Entonces, cuando ellos inicien su nueva vida, tiene que ser conociendo las cosas a conciencia, no porque sea una religión.
¿Y qué significa eso? Que si son engendrados por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios, los van a preparar para ser hijos de Dios, no para ser hijos del mundo. Si del mundo vienen, si del mundo venimos, entonces se nos está expidiendo un estilo de vida muy diferente a la del mundo. Ahora el asunto es cuando nosotros vamos a diferenciar nuestra libertad en Jesús al libertinaje del mundo, que no tenemos conciencia para darnos cuenta. Ahora vienen las predicaciones de buenas noticias diferentes de las que Jesús enseña, que Él enseña una sola buena noticia: el reino de los cielos ha acercado. Ahora vienen las otras, las arandelas que traen los otros predicadores en el nombre de Jesús, que no tienen nada que ver con la manera como nosotros tenemos que funcionar en el cuerpo de Cristo. Ahí tenemos nosotros que definir, ¿queremos formar parte del cuerpo de Cristo cuya cabeza es Jesús? ¿O no? Ahora, dentro del cuerpo de Cristo, ¿quién queda sin oficio? Dentro de un reloj, ¿qué pieza sobra? ¿Qué pieza falta? Y Jesús dijo, sean perfectos como mi Padre. Ahora dice, pues, ¿cómo puedo yo ser perfecto? Sea perfecto. ¿Qué quiere decir? Acople donde corresponde y haga las cosas como debe hacerlas, según la unción que usted haya recibido. Si usted en un reloj es una parte de una pieza, funcione como tiene que ser. Pero no trate de ser la otra pieza, porque ya dañó todo el engranaje. Lo mismo aquí, sea perfecto. Donde el Señor Jesús lo constituya, ¿sí? Actúe. Actúe. No hay grado de importancia, todos son importantes. Todos somos importantes. Una pieza es menos que la otra. Y en un cuerpo, ¿a usted le gusta perder un dedo de los 10 que tiene? ¿A alguien le gusta perder una nariz? Entonces todos en un cuerpo somos importantes. Pero el que hace de nariz no reclame el derecho de un tobillo. Y el que es tobillo no reclame el derecho de ser una oreja. Si usted lo pusieron de oreja, haga las cosas, sea perfecto, actúe como oreja. Vamos a leer Romanos 12:5. ¿Qué dice? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Listo. Y hay otra parte que también habla del cuerpo. Búscame ahí, que la oreja, que le dice, está hablando del ojo. ¿Sí? A ver, Gloria, habla una parte de esa también. 1 Corintios 12:14. ¿Qué dice? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si le dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos,
se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Listo. Ahí ustedes ven a través del ejemplo del cuerpo cómo funciona el reino de los cielos. Y ahí podemos ver cómo trata de funcionar el reino de Satanás. Trata de funcionar igual, porque no hay otra manera de que un cuerpo funcione. Sí, pero de todas maneras, ¿qué cambia? Los valores. Los valores, ¿no es cierto? Y una vez que los valores son diferentes, el cuerpo va para otro lugar diferente. Entonces a nosotros se nos está invitando a que formemos parte de un cuerpo que ya existe antes del que ofrece Satán. Y se nos está advirtiendo el cuerpo que ha organizado Satán va a ser quitado, porque ese cuerpo no tiene amistad, no tiene nada que ver con el único cuerpo que hay en el reino de los cielos. A nosotros se nos está invitando a que formemos parte del engranaje del reino de los cielos, saliéndonos del cuerpo que no tiene nada de afinidad con el reino de los cielos. Entonces aquí no hay ninguna religión. Aquí simplemente es una concientización de ubicación. Ubíquese cada quien. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros ahora que estamos vivos aquí para poder engranar? Simplemente vamos a quien nos está dando esta información y digamos, si esta información es correcta, que lo sé que es así, tiene que funcionar en mi vida, si no, ¿a quién se la mandaron? ¿A quién se la mandaron? Si esto está enviado a todo el mundo y a mí no me han metido aquí, entonces chao. ¿Cómo puede venir Jesús un día a decirle, don Humberto, yo a usted le di un talento, ¿qué lo hizo si Jesús nunca le dio un talento? ¿Cómo va a venir Jesús el día de mañana a decirle a usted, hazme el favor y la unción que yo te di para trabajarla, ¿qué has hecho con ella si yo no te di unción? Entonces, el primero injusto ahí, ¿quién va a ser? Jesús. Entonces, ¿para qué se tomó su sacrificio, su muerte y su resurrección y todo esto, si eso no se aplica en nuestra vida? Si no se aplica en nuestra vida, entonces los primeros que estamos bien fuera de tono es de allá arriba y aquí abajo. Entonces, esta información, ¿para qué me la dan a mí si no va a funcionar? Estamos perdiendo el tiempo todos. Todos estamos perdiendo el tiempo. A menos que entendamos que nos están a nosotros informando, ustedes se les está trayendo esta información para que formen parte de este cuerpo. Ahora, si es verdad que se aplique, ¿quién la tiene que aplicar? Yo tengo mi buena voluntad de decir, heme aquí, Señor. Ahora, ¿qué le corresponde hacer a Jesús con nosotros? Tenernos en cuenta. Si no, ¿para qué lo hizo Él? ¿No dice que Él, su sacrificio fue por nosotros? Bueno, ya, yo lo acepto. ¿Qué tengo que hacer para formar parte de tu cuerpo? La primera disponibilidad yo la veo en el mismo ejemplo cuando uno entra a un ejército. Si te llama el ejército, de lo primero que tienes que entender de lógica es que tus comodidades de tu casa no las puedes llevar al ejército. Y te vas a tener que vestir de una manera diferente. Y vas a tener que tener una imagen diferente. Aunque estés en la ciudad paseando con el uniforme, tú no eres un civil, por decir así. Y vas a ser juzgado de acuerdo al cuerpo militar. Entonces lo mismo aquí, si realmente hemos entrado en el cuerpo de Cristo, la organización de Cristo, formando parte de lo que nos hayan puesto, pues tenemos que actuar como nos han puesto. Si no actuamos de esa manera y no nos mentalizamos a eso, vamos a ser cristianos. O vamos a ser judío-mesiánicos. Pero esos son títulos y nombres y denominaciones que no llevan a la verdad, ni nos llevan al cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? O sea, nosotros no nos están ofreciendo una denominación diferente de la otra. No puede ser posible que Dios esté a unos ofreciéndole ser católicos y a los otros ser cristianos y a los otros ser judíos mesiánicos. Eso no está ofreciendo Dios.
Él está ofreciendo formar parte de un solo cuerpo donde las denominaciones no salvan, ni nos incluyen, ni nos involucran. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, de cada quien está, de verdad, enfrentarse a quien dio esta información y decirle, ahora yo la he entendido, ¿cómo funciona esto en mí? Si no hay respuesta de arriba, cierren la Biblia, no la abran más. Tiene que haber respuesta. Tiene que haber respuesta, porque si no, esa información, ¿a quién se la enviaron? ¿A quién se la enviaron? Por eso hay que visualizar. Es que la gente está trabajando con la palabra fe, y por fe hago esto, y por fe hago aquello, y por fe hago aquello, y dice, bueno, aquí como el asunto. Cada uno tiene una fe diferente. Ahí en Efesios dice, una sola fe. ¿Qué quiere decir? Una sola visualización de todo esto, para todos igual. Pero no puede decir que cada quien aporte su propia fe sin saber qué es fe. Sí, hay una sola versión para todos. Y con base en eso se nos invita a formar parte de esa visualización, pero no puede decir que cada uno va a traer su propia fe. Yo por fe hago tal cosa. ¿Pero cuál fe? ¿Cómo va a ser diferente la tuya del otro? Si la fe es una, de arriba para abajo, para todos. Entonces nosotros tenemos que acoplarnos según una sola fe, que la vemos todos por igual, tenemos que ajustarnos donde nos corresponde. ¿Sí? Nosotros no hacemos nada teniendo un año sentados en una iglesia. Eso no dice nada. Si tenemos 2 años, 3 años, 10 años y seguimos en las bancas sentados, solamente a ir a recibir la prédica del domingo y salir de allí contentos porque la prédica estuvo bonita, ¿toda la vida vamos a estar en eso? O sea, ¿toda la vida vamos a estar en primaria? ¿Toda la vida vamos a estar en secundaria? ¿O toda la vida vamos a estar en la universidad? ¿Nunca vamos a ser profesionales? O sea, siempre vamos a estar atenidos a que a esa iglesia llevo 10 años yendo y yo en el cuerpo de Cristo no hago nada, sino simplemente formar parte de una silla para diezmar. Ahí se me fue la vida. Y entonces cuando venga Jesús, ¿qué talento multiplicado le voy a dar? Lo único que le voy a decir es, yo me mantuve 10 años en una iglesia, fui fiel de la iglesia, diezmé, y eso fue todo lo que hiciste. ¿Quién armó una jerarquía que solamente la cúpula, el papa es el pastor? ¿Quién armó eso? O sea que cada quien simplemente cumplió con ir, en vez de ir a la misa, ir al culto. Y durante la semana que hicimos, ¿es que el cuerpo funcionó solamente el domingo? Nosotros no podemos ser adultos con cuerpo de bebé. Las instrucciones que se dan es para que uno en su momento acople en el cuerpo de Cristo y no empezar a vivir esa experiencia que se vive en algunas congregaciones. Fue que fulano de tal me robó ovejas. Nadie roba ovejas a nadie. Si la gente está bajo la guía del Espíritu Santo, siendo Jesús la cabeza, nadie puede decir que fulano le robó ovejas a los demás. Eso no es de Dios. Así se vayan. ¿Qué quiere decir? Si estamos seguros que el Espíritu Santo está guiando a la persona, déjese llevar por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Pero Él te va a guiar a toda verdad para que usted forme parte de la verdad, no para que esté sentado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años en las mismas sillas, simplemente formando parte de miembro de la iglesia, formando parte de la membresía, pero no es un obrero. Uno tiene que ser obrero. Jesús mismo lo dijo, yo no vine para ser servido, vine ¿para qué? Para servir. Y si nosotros estamos siguiendo a Jesús, también debemos estar hechos para servir. ¿Sí? Para servir, no para que nos sirvan. El pastor allá nos va a servir con su prédica, lindo. A él le conviene que yo no hable. A él le conviene que yo no estudie por fuera. A él le conviene que yo no lo siga sino a él. Eso le conviene a todos. A él le conviene que yo diezme. A él le conviene que su iglesia sea más grande. A él le conviene que la orquesta sea mejor. Pero ¿y yo qué hago aquí sentado cada 8 días? Y durante la semana, ¿cuál es la compensación? ¿Cuál es el opio? Pídale al Señor que le dé prosperidad y prosperidad y prosperidad. En la medida que usted tenga prosperidad va a traer más diezmos. Eso no es así, eso es trasquilar las ovejas. Ustedes tienen que formar parte del cuerpo
según como Jesús les diga. Busque formar parte del cuerpo de Cristo. Involúcrese, comprométase por el bien suyo, porque cada uno de ustedes son los que van a vivir su propia vida eterna. Son ustedes los que tienen que comprometerse con ustedes mismos. Ninguna iglesia los va a salvar a ustedes, ninguna denominación los va a salvar a ustedes. La salvación es un asunto personal.